Hola, en este vídeo os voy a hablar de la literatura del siglo XV, pero centrándome fundamentalmente en la lírica. Voy a hablar muy poquito de la prosa y dejaremos el teatro para otro vídeo. La lírica del siglo XV la podemos dividir en tres grandes tipos. La poesía cancioneril, es decir, se abandonan ya lo que son las formas, los tipos de poesía propios del mester de clerecía de los siglos XIII y XIV, y ahora se van a recoger los nuevos poemas que se hacen en los llamados cancioneros. ¿En qué se diferencia de lo anterior? En que estamos hablando de lírica culta. Suelen ser poemas centrados en el amor, aunque vamos a ver otros tipos, y sobre todo en el concepto del amor cortés, que os explicaré un poquito más adelante. También tenemos una poesía de carácter satírica, que ya sabemos que es hacia la burla de la sociedad o de otros personajes, y todavía mantenemos el romancero viejo. Ya sabéis que el romancero viejo pues pertenece a la lírica popular y que su transmisión sigue siendo de carácter oral. Aquí tenéis ejemplos de cancioneros. El más antiguo es el Cancionero de Baena, de Juan Antonio de Baena, de mediados del siglo XV. Y luego tenemos pues otros cancioneros más. En cuanto a lo que es la poesía culta, al cancionero, destacamos sobre todo la poesía amorosa. También vamos a encontrar una poesía moral y una poesía religiosa, que como es en la época, en la Edad Media, pues esa por supuesto no desaparece. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en la poesía amorosa basada en el amor cortés. ¿Qué significa el amor cortés? Fins amor. El amor cortés surge de la literatura, de la lírica provenzal, es decir, del francés. ¿En qué consiste? Pues está basada en la relación de vasallaje del señor y el vasallo con respecto a la sociedad estamental, de forma que la señora, es decir, la amada, va a ser la todopoderosa, va a ser la persona a la que el vasallo, el amante, le va a rendir auténtica pleitesía, le va a rendir lealtad, le va a rendir un amor incondicional, incluso va a dar su vida por ella, si es que es necesario. Son poemas normalmente cantados por trovadores y el enamorado se suele dirigir a la amada como mi señora, porque es, digamos, todo su mundo para él. Pero ¿cómo es esta amada? Pues la amada suele ser fría con el amante, bastante distante, incluso a veces antipática en el trato. Se suele caracterizar solo de forma física, no de forma moral. La amada suele ser joven, muy bella. Características suelen ser normalmente cabellos rubios, de una tez blanca porque indica señorío, y es digna de adorar y de admirar. De hecho, la simple contemplación de la amada provoca el enamoramiento del amante. La métrica, pues vamos a tener el verso octosílabo propio de nuestra tradición literaria, pero también el verso dodecasílabo, que es propio también de la Edad Media, con una cesura en medio. El estilo es muy retórico, donde abundan los juegos de palabras y, por supuesto, las metáforas. Aquí tenéis un texto de la poesía cancioneril y nos centramos ahora en los tres grandes poetas del siglo XV. El Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, Juan de Mena y sobre todo nos centraremos en Jorge Manrique. Me interesa del Marqués de Santillana, que sepáis que eres uno de los grandes humanistas ya del prerrenacimiento, porque estamos en el siglo XV, que fue de los primeros que introdujo el soneto, que es una forma métrica italiana, en España, que lo intentó hacer, aunque no con demasiado éxito, y que su obra más importante son las serranillas. ¿En qué consisten las serranillas? Pues son poemas de amor que narran el encuentro de un caballero con una pastora. Aquí también os dejo otras obras del Marqués de Santillana, pero que en realidad solo me interesan lo que son las serranillas. También tenéis aquí un ejemplo de una serranilla. De Juan de Mena, pues decidme, es importante sobre todo, pues que escribió una obra que ha sido catalogada como muy importante, El laberinto de la fortuna. Es un extenso poema de carácter alegórico y que sobre todo es importante porque está influenciado por la Divina Comedia de Dante. ¿Mm? Por lo demás, pues no me interesa. Aquí sí, aquí nos vamos a tener en Jorge Manrique, sin duda, como una de las figuras fundamentales de nuestra literatura española. Decir que nació
hacia 1440, no se sabe en realidad, en Paredes de Nava, Palencia, miembro de una familia ilustre, de una sociedad castellana, sobre todo porque su padre perteneció a la Orden de Santiago, que para la época era algo tremendamente importante, y también porque su tío, por parte de el hermano de su padre, fue un famoso poeta llamado Gómez Manrique. Por lo tanto, eh, digamos que él estaba en unos círculos de la alta sociedad de la época. ¿Qué destaca de su obra? Las coplas a la muerte de su padre. Cuando fallece su padre, pues él escribe esta elegía, esta composición poética de lamento por la pérdida de alguien y sobre todo para enaltecer la figura de su padre como un auténtico modelo de caballero castellano. Las coplas están cargadas, por supuesto, de emoción y de sentimiento y como veremos al final, pues también de cierta consolación y veremos por qué. Importantísimo a la hora de comentar una copla. Vamos a hablar de los temas y los tópicos de las coplas. Aquí los tenéis todos enunciados en todo lo que son los tópicos enunciados en latín y luego hablar de estos dos temas fundamentales. Vamos uno por uno. Vanidad de vanidades. Vanitas vanitatum. ¿En qué consiste? Pues habla del carácter engañoso de las apariencias de la vida terrenal. Hay un menosprecio del mundo. El mundo solo tiene valor porque es el camino necesario para llegar a la vida eterna, simplemente. Aquí tenéis, siempre os voy a poner un ejemplo con respecto a cada uno de los temas o de los tópicos. Uno de los más importantes, el tempus fugit irreparabile. El tiempo huye, se nos escapa de manera inexorable y nos conduce, como es obvio, a la muerte. Aquí tenemos una de las coplas, la número 5, más famosas con respecto al tempus fugit. Otro de los tópicos característicos medievales, el ubi sum, ¿dónde están? ¿Pero a quién se refiere con dónde están? Pues dónde están los grandes hombres que se han marchado, dónde están los grandes poetas, dónde están las riquezas, la belleza del mundo, porque se considera que el mundo pasado es mejor que el mundo en el que estamos viviendo. También tenemos aquí un ejemplo muy importante porque en el Ubisum vamos a encontrar muchas preguntas retóricas. Otro de los tópicos característicos, vita flumen, es decir, la vida como un río, es una de las metáforas que más vamos a encontrar. Pero no solo eso, sino que equipara la vida al río, puesto que el curso del río es la propia vida, mientras que la desembocadura al mar es la muerte. Pero también hace una identificación con respecto al caudal del río. Es decir, si el río es grande, está hablando de las personas que son ricas. Si el río es mediano, está hablando de las personas que están adineradas pero que no son ricas. En cambio, si el río es pequeño, está hablando de las personas pobres, de las que no tienen ningún tipo de elemento económico. Quotidie morimur. Cada día morimos. Esto es un concepto medieval muy característico. Es decir, no se trata como en el Renacimiento de vivir y disfrutar la vida, sino que cada día estamos acercándonos más a la muerte, que en realidad es lo que nos interesa porque nos espera la vida eterna. Cada momento de nuestra existencia es un paso más hacia la muerte, es lo que nos viene a decir. Aquí tenemos otro ejemplo, el Homo viator. El hombre es un caminante. ¿Por qué? Pues porque camina en esa existencia. ¿Por qué camino? Por el de la vida, por este río que es la vida. ¿Y hacia dónde? Camina hacia la vida eterna. Por eso debemos prepararnos en nuestro camino. Por eso el camino es un viaje. Aquí tenemos otro ejemplo que lo podéis ver en el PDF con más tranquilidad. La fortuna mutable, la inestabilidad de la fortuna, todos los bienes materiales que se consigan reunir en la vida terrenal son efímeros porque no nos sirven en absoluto para la vida eterna y además nos pueden provocar muchos problemas en nuestra vida terrenal. El menosprecio del mundo, como ya lo hemos dicho antes, el contentus mundi, ¿no? Es una concepción cristiana. El mundo es un valle de lágrimas. Esto es muy cristiano, donde está lleno de dolor y es un paso previo para la vida verdadera. Y es un paso de dolor que tenemos que pasar y que lo tenemos que hacer con la mayor dignidad posible.
Y ahora recogemos uno de los temas, el tema de la muerte, el omnia mors aequat. Proviene de una tradición literaria anterior, obviamente, y que nos dice que la muerte tiene un poder igualitario, es decir, podemos tener diferencias económicas entre grandes señores, reyes y campesinos, que a la hora de la muerte todos somos iguales. Otra cosa que destaca es el hecho de una aparición inoportuna, jamás nos esperamos la muerte. Y el tópico de la consolación del que hablaba antes. Jorge Manrique está lleno de dolor porque su padre ha muerto, pero al mismo tiempo existe la muerte como un elemento positivo. ¿En qué sentido es positivo? En que él sabe que el comportamiento de su padre a lo largo de su vida terrenal ha sido un auténtico ejemplo y modelo de caballero cristiano. Por lo tanto, él está seguro que va a alcanzar esa salvación. Por eso se considera, o él considera, al final de la obra, que existe una consolación en el hecho de la propia muerte. También otro de los temas importantes es el concepto que tiene Jorge Manrique de las tres vidas. Existe una vida terrenal, que termina obviamente con la propia vida y con el tránsito hacia la vida eterna. Luego tenemos la vida de la fama, que perdura solamente el momento que estamos en esa vida terrenal. La vida de la fama nos puede ayudar si somos realmente modelos de caballero o modelos cristianos. Si no, no nos ayuda. Ninguna de estas dos vidas nos sirven para la vida eterna, salvo que hayamos tenido un comportamiento ejemplar. La vida eterna, por supuesto, es lo que espera todo cristiano como recompensa al sufrimiento, al sacrificio y a su conducta moral. La estructura de la obra tiene tres partes. En la primera parte hay una reflexión general sobre la muerte, la fugacidad de la vida, la inestabilidad de la fortuna, los tópicos que he hablado antes. Va de las estrofas 1 a la 13ª. Tenemos, digamos, que la obra está compuesta por 40 coplas. En la segunda parte aparece sobre todo los tópicos del ubisum y de la fortuna cambiante, y va de las estrofas desde la 14 hasta la 24, mientras que la tercera parte es un elogio absoluto hacia su padre. La glorificación de Jorge Manrique, aparece mucho el tema de la muerte, pero como he dicho, de una forma salvadora, es el tópico de la consolación, y es desde la estrofa 25 hasta el final. Aquí tenéis la métrica. Tenemos lo que se llama copla de pie quebrado, compuesto por 40, como he dicho antes. ¿Por qué pie quebrado? Porque tenemos versos octosílabos y al tercero uno tetrasílabo. Es decir, 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C, 8D, 8E, 4F, 8D, 8E, 4F. Siempre lo vamos a tener así. Es la misma estructura. Aquí tenéis un ejemplo del análisis de una copla que os he hecho. Lo miráis en el PDF, donde doy todas las explicaciones habidas y por haber. ¿Vale? Muy bien. Otra de las cosas que os explico o que os digo en este ejemplo que os pongo es que en ocasiones, en vez de tener un verso tetrasílabo, podemos llegar a tener un verso pentasílabo. ¿Por qué? Pues puede ser por dos explicaciones que nos dice Navarro Tomás en su obra tan importante que es La métrica española. Primero, porque el verso anterior, octosílabo, acabe en vocal y el siguiente tetrasílabo acabe en comience, perdón, por vocal, y por lo tanto se produce una sinalefa entre versos. O bien lo que se llama por compensación, es decir, si el verso octosílabo es de 7, pero es agudo, con lo cual se le tiene que sumar una, es como si compensara el hecho que el siguiente es pentasílabo. Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis métrico. Y por último nos quedamos en lo que es la prosa del siglo XV, y solo os voy a hablar de la prosa de ficción, que son las novelas sentimentales, que es La cárcel de amor, y los libros de caballería, fundamentalmente El Amadís de Gaula, escrito por Gacir Rodríguez de Montalvo. La prosa didáctica destacamos solamente la gramática española de Antonio de Nebrija. ¿En qué consisten los libros de caballerías? Pues son obras idealizadas con personajes tipo que no tienen una verdadera concepción psicológica, donde lo importante es el amor, la lealtad, el honor, que buscan ayudar, justicia para todas las personas a las que se encuentran en su camino. El amor, pues es el amor central de la obra y es un amor cortés.
y en las novelas sentimentales que son de carácter epistolar, es decir, a través o por medio de cartas. Y aquí termina este tema.